El Congreso Confecámaras 2022, Empresas por una Colombia Próspera y Sostenible, nos permitió contar con los principales expertos del gobierno y del sector privado en discusiones y conversaciones relevantes que nos competen a todos los que participamos en este escenario, con el fin de trabajar en pro del fortalecimiento del tejido empresarial y de contribuir a lo que todos queremos, que nuestro país siga creciendo, que sea productivo, pero sobre todo que este crecimiento nos permita superar la pobreza y tener una Colombia más próspera y sostenible. A continuación, palabras del doctor Julián Domínguez, presidente de Confecámaras. Un salón colmado, presidente, colmado de expectativas, esperándolo que usted nos hiciera estos honores, y ya ve cómo están aquí todos pendientes. Por eso quiero presentarle un saludo especial al doctor Gustavo Petro, nuestro presidente de la República, a la doctora Laura Saravia, jefe de gabinete, a Mauricio Liscano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia, al doctor Billy Escobar, superintendente de sociedades, a los honorables senadores y representantes que se han dignado a acompañarnos también, al doctor José Jesús Rodríguez, presidente de la Cámara de Comercio de México, al doctor Jaime Alberto Cabal, presidente del Consejo Gremial Nacional y de FENALCO, al doctor Javier Díaz Fajardo, presidente de Bancoldex, al doctor Hernando José Gómez, presidente de Asobancaria, a la doctora Jimena Duque, presidente de Fedesoft, a la doctora Adriana Guillén, presidente de Asocajas, a la doctora Ana Fernanda Mayhuasca, presidente del Consejo Privado de Competitividad, al doctor Nicolás Uribe, presidente de la Junta Directiva de Confecámaras y de la Cámara de Comercio de Bogotá, a los miembros de la Junta Directiva de Confecámaras que están con nosotros, a estos líderes que son los presidentes de nuestras cámaras de comercio, representando al país en todos los rincones, a los miembros de las juntas directivas de las cámaras de comercio, a María Isabel, a los medios de comunicación que nos acompañan, empresarios y empresarias, equipo de Confecámaras que ha hecho que este congreso se luzca, y a todos ustedes que están por los medios virtuales también acompañándonos. Presidente, celebrar este congreso de manera presencial y con cada una de estas caras que usted ve aquí, con quienes nos hemos trabajado estos 2 días cara a cara, mirándonos a los ojos, lo que nos ha permitido la presencialidad, no es otra cosa que el motivo para tener un diálogo fundamental y fraterno en relación con nuestro papel como agencias de desarrollo, guardianes de la historia económica del país y constructores de consensos a partir de la confianza. El examen que hemos hecho en este Congreso se basa en 3 premisas: ver en qué forma las empresas crecen más, ver en qué forma las empresas perduran más en el tiempo, y algo que nos parece novedoso, que es el concepto de movilidad social, que entraña la movilidad empresarial, que entraña movilidad social, como pasaré a explicar. El examen que hemos hecho en relación con nuestras tareas es fundamental, y por eso nos complace mucho, presidente, que usted nos acompañe para contarle de primera mano sobre lo que hemos hecho. Realmente durante la pandemia logramos acompañar en todas las regiones de Colombia protocolos de biodiversidad, cambiar el curso de ciertas acciones en las comisiones regionales de competitividad, lograr que efectivamente
desde la región se pudiera acompañar la subsidiariedad al empleo, lograr agregar mayores instrumentos de productividad a las empresas y lograr efectivamente superar este desierto. Eso ha sido fundamental y por eso creemos que la reactivación de la economía tiene nuestra huella. Los equipos y los presidentes de las cámaras de comercio hicieron un trabajo descomunal desde San Andrés, Providencia y Santa Catalina hasta el Amazonas, desde el Chocó hasta Arauca, los 4 puntos cardinales del país, con una ventaja y es la capilaridad que tiene este sistema para aterrizar en el territorio programas de primer orden. Pero queríamos aprender lo que había ocurrido durante la pandemia. Hicimos entonces un estudio para determinar esas empresas, cómo habían transitado y cuáles eran los factores que les había permitido sobrevivir y reactivarse. Y este estudio tiene un hallazgo fundamental que despeja un mito de tamaño, y es que las microempresas tuvieron una dinámica de recuperación superior a las de las grandes empresas. Y esto es maravilloso porque muestra nuestra resiliencia, muestra nuestra versatilidad para lograr voltear las velas y poner el rumbo de acuerdo a cómo soplan los vientos. Entonces, ¿qué nos permitió mirar esto? El Registro Único Empresarial y Social. Colombia tiene un tesoro desde 1931 y es que las cámaras de comercio, por recomendaciones de la misión Kemmerer, llevan el registro mercantil en Colombia. Y esto se ha venido haciendo de suerte que podemos convertir análisis económico e histórico empresarial con base en la data más importante que existe en Colombia. Esa información el año pasado fue consultada por 6 millones de usuarios. 6 millones de usuarios que consultaron 40 millones de datos en nuestras plataformas. Y eso es lo que permite poder constatar este tipo de hallazgos. Pero no nos conformamos con esto. Ya le decía, presidente, que hicimos el estudio sobre dinámicas de movilidad y crecimiento, que ahora me honraré en entregárselo, que no lo quise encartar aquí en la subida de la escalera, para decirle, presidente, que dado que Colombia tiene un alto número de empresarios que son personas naturales, la movilidad empresarial entraña también la movilidad social. Tomamos 300.000 unidades productivas, nos remontamos 8 años y miramos cuál fue su comportamiento. Y le comentaba y lo comparto que las microempresas crecieron un 14%, se movieron de micro a pequeñas. Luego las pequeñas pasaron a medianas en un 24% y las medianas pasaron a grandes en un 20% en esa serie que es la más rica que se haya hecho en relación con movilidad empresarial en Colombia. Entonces, la pregunta es, ¿y qué hicieron esas empresas que tenían? Hay un hallazgo que le va a gustar mucho, presidente, y es que esas empresas trabajaban en asociatividad. Ese fue uno de sus factores. Otro de sus factores es que son empresas que están columbrando salir a vender en el exterior, que están queriendo movilizarse a ser exportadoras. Son empresas que pertenecen a conglomerados empresariales, como nos decía ayer el ministro Campo, que no dijera clúster, sino conglomerados empresariales, para respetar nuestra lengua materna, y que esas empresas que tienen esa movilidad también tienen una característica importante, es que le venden al Estado.
nosotros siempre hemos procurado que haya más empresas que le vendan al Estado. Todavía son muy pocas. Imagínense que en Colombia más o menos 25.000 empresas le venden al Estado. En Chile lo hacen 100.000. Tienen un producto parecido al nuestro, pero el per cápita de Chile es mayor. Qué bueno, presidente, que esta información que nosotros tenemos en el Registro Único de Proponentes, que nos permite hacer esas asociaciones, se capitalicen en pro de un programa de gobierno de ventas al Estado. Por otro lado, entender quiénes son las empresas en Colombia. En Colombia son 1.600.000 empresas. El 92% son empresas micro, empresas pequeñas el 6%, empresas medianas el 1.6% y finalmente empresas grandes el 0.5%. Por eso nuestro trabajo por antonomasia está volcado a ese microempresarismo que usted denomina de economía popular, que usted denomina bien como la posibilidad de hacer desde esas unidades productivas el apalancamiento. Si uno logra aumentar esa movilidad, si uno logra que estas microempresas trasciendan y siga y dinamiza esas condiciones de crecimiento con los factores clave para hacerlo, no cabe duda, presidente, que se podrán cumplir sus metas de tener un empresarismo más fuerte en Colombia de la mano de estas empresas. Ahora, esa es la economía formal, pero tenemos un grave problema. Según las encuestas del DANE y los análisis, por cada empresa, por cada microempresa, hay 3 microempresas informales. Es necesario trabajar, sin duda, por la tarea de la formalización y la economía popular. En esa tarea de formalización, nosotros tenemos 2 instrumentos que han sido muy útiles. La ventanilla única empresarial, que procura simplificar trámites. 44 cámaras de comercio en Colombia gestionan la ventanilla única empresarial. Allí se condensan buena parte de los trámites que tiene que hacer una empresa para constituirse, al punto que hoy podemos en media hora hacer la constitución de una empresa virtualmente. Ya hemos hecho 146.000 empresas en esta condición. Entonces, allá hay un instrumento de formalización importante. El otro instrumento es que nos hemos puesto a caracterizar la informalidad, porque la informalidad no está caracterizada adecuadamente en Colombia. Consecuencia, el tratamiento es inadecuado. En 72 municipios del país, de los 1.103 donde tienen presencia las cámaras de comercio, se logró identificar cuáles son estas unidades productivas informales a partir de un registro que es gratuito, que llevamos, que se llama el registro de unidades productivas informales. Y esto muestra, en primer lugar, algo que es importante. Esas empresas informales no son estrictamente las empresas callejeras, que tienen una movilidad grande. No, allá hay como un espejo también de la formalidad, lo cual es muy grave, porque hay por supuesto, salones de belleza, ferreterías, hay, aquí tengo la lista, droguerías, papelerías y restaurantes. Luego, si una empresa es formal y sobrevive, no existe razón para que Colombia tenga un índice tan alto de informalidad. Sabemos que hay un rango, y lo hemos constatado, que no admite formalización, porque realmente la inyección ahora nos hablaba un importante tratadista, Luz María Huete, que está aquí con nosotros, escritor de 3 bestsellers y 11 libros, nos hablaba de las vacunas para la actividad empresarial y de las vitaminas. Y definitivamente no aguantarían en cierto nivel las informales las vacunas que se requieren. Pero hay un nivel que sí lo resiste. Y cuando uno ve este espejo, donde hay una informalidad
en establecimientos, incluso en un 60% que actúan desde establecimientos de comercio arrendados o propios. Uno sí cree fundamentalmente, y debemos persistir en ello, que es posible esa formalización. Entonces, lo complejo es cómo entrar también a ese mundo en el cual nos hemos movido y que tiene una mortalidad muy alta, porque solo un 5% de ellos tienen un préstamo bancario, por ejemplo. Solo usan redes sociales como canal de ventas poquísimas de estas unidades productivas. Las 2/3 partes de sus empleados no tienen acceso a servicios de salud. Entonces, también hay una problemática, llamémoslo económica social, en esas unidades productivas, que perfectamente podrían entrar en este ascensor de movilidad que es fundamental. ¿Qué se requiere con los temas de formalización? Presidente, articular esfuerzos. Hay muchos programas. Yo le he entregado al señor ministro de Comercio, le entregamos una verdadera sábana de programas que existen para procurar mejoramientos empresariales. Y parte de su inquietud es esa articulación, tratar de que ayudemos a que haya mejor articulación. Pero también es necesario que la oferta de servicios público-privados sea una oferta de servicios para esas unidades productivas absolutamente segmentada por tamaño y segmentada por región, porque no es lo mismo un informal en San Andrés que un informal en Leticia o, por supuesto, en los grandes departamentos y ciudades. En este tema de formalización, yo quiero contarle que hemos prestado 254,000, perdóneme que sea tan preciso, servicios en este primer semestre. Pero lo que es más importante es que tenemos un testimonio muy lindo que muestra para Sandra e Iván cómo el programa Crece que hizo la Cámara de Comercio de Cali les permitió en plena pandemia, donde se atrevieron incluso a comprar un local, les permitió en plena pandemia avanzar hacia la formalidad. Por favor, mostrémosle al señor presidente este testimonio. Crece más que una vinculación, ha sido una bendición. Tenemos un paradigma frente a que si nosotros legalizamos el negocio, se nos venían las cargas, ¿sí?, de impuestos y todo eso, pero pues decidimos dar el paso de fe y arriesgarnos a establecer el negocio como tal, y fue donde decidimos abrir la Cámara de Comercio, y a través de eso pues hemos recibido unas capacitaciones que pues nos han servido mucho primeramente para afianzarnos en lo que estamos, y sobre todo que nos han brindado unas herramientas para nosotros realmente cimentarnos hacia dónde queremos llegar como empresa y como familia, hacia dónde quiere llegar este sueño que tenemos como de crecer y convertirnos en una gran empresa a nivel nacional. Entonces Crece ha sido algo que nos ha motivado muchísimo para seguir. Y yo le digo a todos los emprendedores de Colombia, los sueños se pueden cumplir. Ese es un ejemplo conmovedor, presidente. En plena pandemia, una unidad productiva formalizándose en esas condiciones. Pero digamos, en este camino de agregar valor al sector empresarial y ayudar a su reactivación, prestamos 15,000 servicios sobre temas de emprendimiento en este año. Y hay una experiencia promovida por la Cámara de Comercio de Huila que mezcla lo más bonito del talento, que muestra lo más bonito de las empresas familiares, que muestra la condición de mujer. Y esta empresa ha hecho una innovación maravillosa, es que mezcla el aceite de cocina de residuo con aceites de aloe vera y produce hoy día jabones, incluso para la cosmética, jabones de tocador. Oigamos aquí a Nani, que tiene ese testimonio a través de este video, presidente, que se lo quiero mostrar. No me voy a alargar mucho, no se preocupe, pero quiero mostrarle esto porque es conmovedor. Por favor.
Bueno, nosotros con la Cámara de Comercio iniciamos desde que nació Manita. Manita nació el 28 de junio del 2018 y desde ese día me acuerdo que me acerqué allá pues para hacer todo el registro y conocí una persona maravillosa. En ese momento estaba vinculado allá a Cámara de Comercio en el área de emprendimiento y allí nos vincularon al programa de Empréndelo, en donde nos capacitaron y eso fue vital para nosotros porque nos cogieron así chiquiticos, entonces nos hicieron esas bases que uno necesita como empresario en finanzas, marketing, contabilidad, todo el tema administrativo que uno tiene que hacer como empresa, y eso fue como lo que nos ayudó a ser muy organizados y a poder crecer en un poco tiempo. Este programa de emprendimiento... Este programa de emprendimiento tiene una connotación, un origen muy bonito porque nació para jóvenes de escasos recursos, un programa que hicimos con el BID y que quedó sembrado en las cámaras de comercio, que ha servido muchísimo para este tipo de emprendimiento juvenil también. Luego, digamos, en este transcurrir de tratar de agregarle valor a las empresas, hay también un testimonio que quisiera compartir con usted, presidente, en los temas que tienen que ver con productividad, que también tenemos cifras importantes de más de 7.000 servicios, entre otras cosas supervisados aquí, porque le damos la información al señor superintendente de sociedades, nos toca reportarle como debe ser nuestra información. Y es una experiencia también en Boyacá, iniciativa de la Cámara de Comercio de Duitama, uno de estos 7.000 y pico de servicios que agrega valor a productos basados en leche de cabra. Pasaron de tener la leche en su estado natural a convertirla, a transformar, que es lo que denominamos agregarle valor para que fuera efectivo. Aquí tenemos un personaje maravilloso, hubo que viajar 4 horas para tomar este video, pero por favor, pásalo, Jennifer. Mi nombre es Fabián Sánchez Gómez, soy socio fundador de la Asociación de Caprinos de Boavita, Boyacá. Cámara de Comercio ha sido la columna vertebral para el desarrollo de nuestros productos, la capacitación hacia la organización, la capacitación hacia los nuevos productos y el desarrollo de un mercado para cada uno de los productos y producir así algunos ingresos para cada una de las familias, además de mejorar la alimentación de cada uno de nosotros. La Cámara de Comercio de Duitama se interesó notablemente en la elaboración de la parte contable, que nosotros estábamos muy atrasados, en la parte del fortalecimiento de la asociación, en la parte de mejoramiento de la genética y mejoramiento de cada uno de los productos de la leche de cabra. Por eso la genética ha sido valiosísima para subir la producción de la leche, para mejorar la producción y para que nuestros productos estén hoy por hoy ubicados en un mercado pues regional y también nacional de toda la asociación. Y además pues que no encuentro palabras para decir cómo Cámara de Comercio ha colaborado estupendamente, grandemente con cada uno de nosotros y con toda la región. Muchas gracias. También quisiera, presidente, compartir un ejemplo de cómo se trabaja en asociatividad, en eso que nosotros llamamos clúster y que ayer el señor ministro nos dijo dejen de hablar de clúster y hablen de conglomerados económicos en las regiones, que es una denominación más castiza. Y en ese sentido, en materia de clúster, que es muy importante, en Colombia existen 114 clústeres. Tiene la bondad del clúster que ahí está una verdadera aglomeración empresarial, que ahí están empresas micro, medianas y pequeñas. El 80% de los clústeres son micro, medianas y pequeñas. Hay unas empresas tractoras que son empresas grandes, pero está ahí conformado y todas las actividades económicas. Lo bonito del clúster es que en el clúster se coopera
y se compite. Son las dos fuerzas, digamos, que permiten el crecimiento empresarial. Y nosotros lo que hemos planteado es la necesidad de agregarle valor a los clústeres para hacer un impacto que masifique la aterrizada en nuestras empresas. Es más fácil impactar un cuello de botella en un clúster que hacerlo individualmente empresa por empresa, o hacerlo incluso por cadenas productivas. Entonces, queremos nosotros contarle, presidente, cómo se han atendido cerca de 10.000 servicios de iniciativas clúster y cómo ocurre esta vez en el norte, allá donde el cielo se confunde con el mar, como diría el poeta, ese mar azul en el Cabo de la Vela, contarle la historia en zonas ancestrales del pueblo Wayuu, como una ranchería, seguramente usted lo ha visto, presidente, se lo habrán mostrado, una ranchería ofrece servicios de alojamiento en el clúster del turismo. Entonces, señores, les dijeron, no, ustedes tienen que hacer piscinas, hagan un edificio, asóciense con alguien grande. Y dijeron, no, vamos a probar, y allí estuvo nuestra Cámara para dinamizar ese clúster del turismo y decir, nada de eso, lo que hay que vender es precisamente menos piscina, más mar, más playa, más cielo azul. Y lograron entonces ahí, en el Cabo de la Vela, hacer casas con yotojoro, que es el palmiche y lograr con eso integrar el clan, este clan se llama, aquí tengo el nombre, el clan de Ipuana, integrarlo en un pequeño clúster. Y aquí tenemos un testimonio de Michelle, que hace parte de ese clúster de turismo en este caso, con algunas imágenes que muestran para quienes quieran ir allá a usar sus instalaciones, que muestran lo que estos señores han hecho. Hacer parte del clúster de turismo de La Guajira ha sido de gran beneficio para nuestra empresa, ya que el clúster ofrece La Guajira como un destino único y especializado, y esto ha ayudado a que lleguemos a mercados nacionales e internacionales que promueven un turismo único como el que nosotros ofrecemos acá en La Guajira. Y dos pequeños testimonios, editamos mucho esto para no traer muchos, presidente, pero que son conmovedores, especialmente porque son mujeres y el tema de género para nosotros es una preocupación. Y en este trabajo de equidad de género, en temas ancestrales, hay un ejemplo en Buenaventura, en mi tierra, en el Valle del Cauca, que es también maravilloso. Es realmente el caso de Lucy Sánchez, que es una líder que ha logrado convertir en un empeño empresarial la asociatividad de un grupo de mujeres. Por favor. Mi nombre es Lucy Sánchez Cuero, es representante legal de la Asociación de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Buenaventura, AMUSI. Decirles que AMUSI es una asociación de la zona rural, conformada por más de 300 mujeres, donde estamos emprendiendo a través de este producto chis de papachina, hecho de mujeres sabedoras. La papachina es un tubérculo autóctono de la región de la costa pacífica, cultivada por mujeres campesinas, para conseguir lo que hoy en día tenemos en nuestra mano, que es la certificación INVIMA. Debemos de resaltar a nuestros aliados, Cámara de Comercio. Te lo recomiendo, te reto a que lo pruebes y mire lo crocante y delicioso que es este producto para nuestro paladar. Aquí está nuestra presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura. Se me hizo, hasta acá. Pero también en el Putumayo tenemos un ejemplo espectacular. Y es el último, este sí es el último, presidente. Bueno, también una mujer maravillosa. Mire, nosotros estuvimos editando estos videos, todo lo que pudimos, pero le juro
que cuando quiera, que no debe tener mucho tiempo, se los mando, presidente. Pero bueno, el de Putumayo, por favor, y el último. Sí. Pero este es un tema de desplazamiento de mujeres, tema étnico, es un tema de indígenas y afrodescendientes. Es decir, aquí convergen toda la convulsión, presidente, y todas las necesidades. Por favor, el de nuestra amiga de Putumayo. Ñue Ituomo, Cue Mameku, Andrea Fariratofe, Cue Llano, Monilla Mena, Puerto Asís, Putumayo, Cue Taiditicue, Niticue, Artesanías Naimere, que en lengua menuca significa espíritu dulce. Somos una familia dedicada a crear, producir y comercializar artesanías elaboradas 100% a mano a través de las mostacillas y semillas amazónicas. A través de las artesanías buscamos fortalecer la simbología, la sabiduría ancestral y la preservación de las culturas propias de la Amazonía colombiana. Mire, presidente, estos ejemplos lo que muestran es que, como decía un buen amigo, es que hay que trabajar más por la solucionática que por la problemática. Y yo creo que eso es a lo que estamos nosotros volcados. En ese sentido del interés colectivo tenemos un documento valiosísimo también recogido de todas las cámaras de comercio del país que tiene propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo, propuestas que reflejan algo que usted quiere irradiar, que es el diálogo regional vinculante. Le podemos garantizar que nuestras propuestas son un preludio de ese diálogo regional vinculante. Estas propuestas además las hemos cuantificado en el impacto, no en pedir plata, pero el impacto que generan estas propuestas implicarían crear 400.000 nuevos empleos para jóvenes, incrementar 2.3 billones de pesos en el valor de nuevos productos y servicios con base en innovación y potenciales ingresos de inversión extranjera directa por $1.000 millones. En este sentido son 27 propuestas con 6 ejes estructurados en emprendimiento y formalización, productividad y capital humano, innovación y sofisticación de mercados, acceso a mercados, equidad de género y articulación institucional para la competitividad. Entre otras cosas, en el tema de acceso a mercados, presidente, el comportamiento de nuestras unidades productivas exporta poco al interior del país o a otras regiones. Un tema de movilidad sería lograr que empresas que tienen buenos y eficientes productos en un momento de desabastecimiento mundial puedan, entre comillas, exportar de una región a otra. Y creemos que la movilización, si se hace muy focalizada, podría ser muy importante. Entonces, la realidad es que lo que queremos es avanzar en este proceso de colectivización de sueños. Por eso hemos acordado con los departamentos, hemos hecho un convenio para dinamizar los temas de los diálogos regionales, hemos hecho un acuerdo con el Congreso de la República para avanzar en el tema de los bloques parlamentarios, avanzar en instalar los bloques parlamentarios en las distintas regiones. Ya está instalado aquí el del Caribe, el del Pacífico, y seguimos adelante con una agenda con el Congreso. Adicionalmente, estamos trabajando, hoy hemos suscrito una alianza que agradezco a mis colegas gremiales, una alianza de trabajo que denota la capacidad que tendremos de integrarnos para temas como lo de la tecnología con FEDESOF, temas de inserción financiera con Asobancaria y con FENALCO para trabajar hermanadamente en el tema de mejoramiento en esa red maravillosa que tiene de tenderos FENALCO en todo el país. Entonces, nuestra tarea se sintetiza en 3 cosas. Por un lado, brindar la mejor información para la actividad económica y la seguridad jurídica. Por otro lado, promover la formalización empresarial. Y en tercer lugar, agregar valor a la productividad empresarial. Esto para nosotros es muy importante, en particular porque irradiamos nuestra actividad en los más pequeños. Por eso hemos planteado que para la economía popular y llegar a muchas más empresas, el mejor instrumento es la asociatividad.
el mejor instrumento donde, como decía, se integran micros, pequeños, medianos y grandes. Y por eso la propuesta que hemos formulado al Ministerio de Comercio es a impactar el clúster. Y lo haremos también en la reunión que se ha planteado realmente el doctor Mauricio en relación con los temas de competitividad, para trabajar el clúster como un impacto fundamental. Y ahí, en el clúster, la política pública puede llegar a impactar, como decía, toda la transversalidad empresarial. Este evento ha sido muy importante, ya decía, no solo porque nos hemos encontrado, nos hemos abrazado, porque hemos podido conversar cara a cara, y aquí está representado todo el país, presidente. Sin duda, usted ve este salón pleno y es todo el país que está aquí, son todos los rincones de Colombia. Y hicimos una tarea que nos pareció fundamental, porque oímos al ministro, hicimos una mesa de al lado con un diálogo con el Congreso para el tema de reforma tributaria. Y los empresarios directamente, no con el filtro de ninguna entidad gremial, directamente le dijeron a los ponentes del Congreso, allí estuvo el gobierno también, con el señor viceministro técnico de Hacienda, el señor director de la DIAN, y oír de primera mano, digamos, para evaluar con estos micros y pequeñas empresas los posibles impactos. Y la verdad es que las dinámicas que hubo ahí fueron muy interesantes, porque en principio nadie dijo no nos cobren impuestos, lo que dijeron fue tratemos de graduar a nuestra capacidad contributiva la posibilidad de ser más contribuyentes, entendiendo bien el tema de la solidaridad. Y ahí recogieron tanto el director de la DIAN como el señor viceministro las iniciativas de propia mano de nuestros emprendedores. Y la verdad es que estando nosotros vinculados, doctor Mauricio, a las 32 comisiones regionales de competitividad, tenemos muy claro también cuáles son las necesidades de cada rincón del país. Por eso, señor presidente, quiero dejarle este mensaje. Las cámaras de comercio son verdadera red de desarrollo productivo y social, y es la red más grande del país. No existe otra red como la nuestra. Están listas desde sus espacios neutros para construir confianza, para continuar fortaleciendo el tejido empresarial y seguir generando el bienestar social de los colombianos. Quiero decirle que nos une el mismo propósito: tener un país cada vez más productivo y solidario, que genere más oportunidades y trabajo, porque creemos en Colombia, porque vivimos en sus rincones maravillosos en toda nuestra geografía, porque demostramos que hemos tenido capacidad para ayudar a superar nuestras dolencias y porque hemos sido amigos de la paz. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Domínguez. Señoras y señores, a continuación se dirige a ustedes el señor presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego. Señor presidente de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, Confecámaras, Julián Domínguez y su esposa Marisabel, presidente de la Junta Directiva de Cámaras de Comercio y de la Cámara de Comercio de Bogotá, Nicolás Uribe Rueda, presidente de la Corte Constitucional, Cristina Pardo, funcionarios del Gobierno Nacional, congresistas que nos acompañan, presidentes, integrantes de juntas directivas de las Cámaras de Comercio, nacionales e internacionales y representantes de las asociaciones gremiales, medios de comunicación nacionales y regionales, invitados especiales, todas y todos.
venimos hoy de hablar en varios encuentros y realmente hay un desgaste en la voz por razones de gripa, me dejó la secuela. Pero aquí no vamos a hablar tanto por una razón. Realmente no hemos tenido mayor conflicto en las luchas políticas o en las acciones administrativas siendo alcalde con las cámaras de comercio. La alcaldía mantuvimos una relación amistosa de colaboración mutua. De hecho, la persona que dirigía la empresa de energía Bogotá, que mantuve ahí un año, tenía el periodo anterior, la que cumplió su periodo, pasó a dirigir la Cámara de Comercio de Bogotá en ese momento. Entonces solo haría unas puntualizaciones, digamos, que me interesa que discutamos en los próximos, las acciones de estos 4 años que están por venir. El tema formalización, formalidad, informalidad. Un tema recurrente, diario, casi en todas las discusiones del Congreso de la República, en diferentes leyes, con diversas posiciones al respecto. Pero siempre me ha parecido que lo que separa formalidad e informalidad no es una razón económica, es una razón legal. Una ley define que es una empresa formal y por tanto define que es informal. Y básicamente alrededor de si tiene pagos al sistema de seguridad social existente que pone buena parte de su financiación en manos de la empresa, tanto de trabajadores como de empresarios. El tema que aún se mantiene. Es una discusión que podría ser pública. Hay sistemas económicos en el mundo en donde la empresa no es la que paga la seguridad social, sino el impuesto. Era más bien el modelo que existía en Europa y ahí se borraría la frontera automáticamente. Que me lleva a pensar que la frontera es un poco débil desde el punto de vista de la economía. Yo creo que el capitalismo en Colombia se puede desarrollar porque no está desarrollado. Por tanto, las capacidades productivas del país, que son hoy raquíticas, en la economía popular. Y por eso, digamos, este concepto, que también es un concepto, podrían ponerle otro, pero la economía popular me parece mucho más decente que decirle a media economía del país que no es legal, que es lo que hacemos con el concepto de informalidad. La economía popular puede tener formalidades, puede tener informalidades, pero allí está en realidad, primero, buena parte de los puestos de trabajo, la mitad, la inmensa mayoría por debajo del salario mínimo, ahora que se empieza a discutir ese tema a final de año siempre. Poco sacamos discutiendo el salario mínimo cuando la mitad de quienes trabajan no tienen que ver con el salario mínimo porque están por debajo. Y no son asalariados, tienen ingresos, pero no son asalariados, ingresos que quedan por debajo del salario mínimo, en una gran proporción. Ahí está el mundo de la pobreza, indudablemente. El rebusque, como se dice popularmente, intentar sobrevivir. Allí se consiguen los ingresos de sobrevivencia para mucha gente. No están muertos porque allí lo consiguen, una especie de cojín de seguridad mínima, nadie está rico ahí. Allí aparecen las mafias, claves, lo conocí por mano propia en el caso de los vendedores ambulantes y de una especie de organismos que vendían el espacio público cobrándole al vendedor. Eso no es más que extorsión generalizada. O ahora con un desarrollo muy grande los sistemas de crédito
que podríamos llamar informal, pero eso no es informal, son sistemas de crédito usureros que en realidad hacen parte de un sistema de lavado de activos de las mafias, que logran control sobre la población, es decir, poder, porque no hay ninguna otra fuente de financiación allí operando, ni el Estado, ni la banca privada tradicional. La gente de la economía popular paga el crédito más caro del país cuando se mete en esos circuitos y no tiene otra opción. 10% diario, a veces más, y con una gente que está armada, puede amenazar si no pagas, etcétera, con una serie de relaciones de violencia muy premodernas, pero es lo que hay en la economía popular. Y ahí está la mitad de la economía colombiana. Y ahí hay una vitalidad. Alguna vez observaba a un peruano que hablaba de estos temas, de Soto se llamaba, o se llama, no sé, que él veía en esa vitalidad precisamente las posibilidades del desarrollo, algo parecido a lo que estoy diciendo aquí. Lo veía. Uno se asoma a San Victorino y vive más o menos el lugar, transacciones, pues ahí tienen el mercado más grande de América Latina en telas y confecciones, de América Latina. Pero la inmensa mayoría de lo que se mueve ahí es informal, desde el punto de vista de esa clasificación, y indudablemente se mueve mucho la ilegalidad. Sin embargo, es el principal mercado. Por algo, el precio del metro cuadrado, hasta cuando yo fui alcalde, no he vuelto a saber de esos datos ahora, es el más caro del país. El metro cuadrado más caro no es donde viven en la zona rosa, que eran, lo tiene es San Victorino. Y ese precio de la tierra, esa renta de la tierra tiene que ver con la enorme capacidad de transferir o generar riquezas que se puede producir en esa zona y no en otra. Entonces hay una renta diferencial. Estás en San Victorino, estás hecho. Claro, esto es una mentalidad, digamos, de la economía popular. Las señoras del Madrugón, para el cual hicimos ese edificio que no salió tan bonito, que está ahí de colores, por ejemplo, pagaban alquileres cada semana cuando salían a vender de 30 millones de pesos. 30 millones por unas horas, porque no tenían un espacio propio. Nosotros le dijimos, vivan en el edificio y hagamos unos contenedores de colores bien bonitos para que ustedes vendan ahí. Vayan y miren qué pasa ahí. Ninguna señora llegó a un contenedor. Tal es el grado de rentabilidad y de captura de rentas que se puede hacer en San Victorino que una vez salimos de la administración, a la funcionaria que yo tenía en el ramo le dio miedo adjudicar. Carazo error. Mis funcionarios vivían todos asustados porque habían visto el ejemplo del alcalde. Esto fuera la alcaldía. Entonces, grave error. Ustedes van hoy a la zona y las señoras del Madrugón están ahí y viven ahí y tienen puestos de trabajo ahí, siguen pagando quizás hoy 50 millones, no sé cuánto, de arriendo cada vez que usan un espacio en San Victorino. Pero esto es solamente para decirles cómo es la vitalidad de la economía popular que nos puede generar. Y entonces, el ejemplo clásico en los años que han pasado, desde hace décadas, era que más o menos el conflicto se establecía entre el comerciante legal, formal, de la Séptima, por ejemplo, o la Décima en Bogotá, o del Hueco, y el vendedor ambulante. Y entonces, ¿cómo es posible que el vendedor ambulante venda en la calle sin pagar impuestos y yo sí pago impuestos? Etcétera. Ahí venía el conflicto y me tapa la entrada, entonces el cliente en vez de entrar al negocio le compras a él, porque está en la acera. Y generalmente se resolvía llamando a la policía y la policía entraba en conflicto con el vendedor ambulante o la vendedora y salía la foto al otro día en El Tiempo, la mercancía desparramada quizás. Y esa era más o menos la lógica. Yo pienso
que nosotros tendremos que entrar en otra lógica, y aquí las cámaras de comercio tienen un papel que ya pues no es un invento, y pilotos, hay procesos que nos sirven, pero hay que generalizar. Por ejemplo, la alfabetización digital. La economía tiene que ser digital. Esa es una capacidad nueva, porque no existía hace 50 años, pero es una capacidad que hay que desarrollar en la economía popular. Un gran empresario, si no sabe de lo digital, es ya por pereza, no le gusta cacharrear, etcétera, tiene muchas oportunidades de saberlo. Sus hijos seguro lo saben, como casi todos los jóvenes, pero en general los integrantes de la economía popular ni siquiera tienen una conexión en su hogar. Usan una flecha que se nos ha vuelto a nosotros el medidor de la conectividad, el número de celulares, pero esto, flecha o no sirve si no hay banda ancha. Y si los costos de la conexión y del uso de la banda ancha no son baratos, entonces la economía popular queda por fuera del desarrollo de la economía digital, que hoy por hoy va corriendo, se impone, y dentro de 10 años, tengan ustedes la certeza, con unos aparatos que hoy ni conocemos, es el modus operandi del comercio y de la producción. Y entonces, si la economía popular no sabe qué, uno diría, claro, el SENA podría cumplir un papel. Nosotros en la Alcaldía de Bogotá creamos una cosa que llamaban los SASCA, que tenían que ver con las zonas de aglomeración, en donde había confecciones, donde había calzados y cueros, que eran unos sistemas, contratábamos por allá a unos jóvenes, en ese entonces Europa estaba en crisis, entonces traíamos jóvenes, muchachos y muchachas expertas en diseño de zapato y ¡pum! Empezaron a enseñar a los confeccionistas del zapato. Y fue interesante y fue bueno, pero eso eran cosas piloto, marginales. Las cámaras de comercio podrían ayudarnos en una tarea de alfabetización digital de la economía popular. ¿Cómo? Etcétera, pues hay que discutirlo bien. El segundo tema que me parece importante, y usted lo mencionó, en su estudio, en la investigación que realizaron, es que ¿cómo se hace para que esa economía popular crezca y entonces tenga la capacidad, si las normas siguen siendo las mismas de hoy, de pagar seguridad social, que es lo que lo define como informal o formal? ¿Cómo se hace? Que la inmensa mayoría de esa economía no paga eso porque no puede, porque el nivel de ingresos no da para eso, porque en general es una empresita de papa frita por ahí, de colombinas, de chupetas, de dulces, de pulpa de fruta, etcétera, en donde el capitalista es el señor, dueño de la casa, a veces alquilada, abre su garaje, y los obreros son sus hermanos, su esposa, sus hijos. Y entonces ahí tienen esa otra manera de entender la producción. Si les dicen, no, es que usted tiene que pagarle la seguridad de su hijo, no, si pago la seguridad de mi hijo, entonces no queda ni para reproducir el ciclo productivo para el otro mes otra vez hacer dulces o galletas o chocolatinas. Entonces hay que darle capacidad, más posibilidad de ingresos. Y ese incremento de la capacidad, usted dice bien que lo puede dar la asociatividad. Y yo estoy convencido de eso. No puede ser una asociatividad obligada. Esos ejemplos en Colombia han fallado. Por ejemplo, en el caso de vendedores ambulantes Bogotá, el fondo ese que existía para ese tema, cogía unos créditos, unos dineros públicos y asociaba a dedo. Ustedes 5, ustedes van a alquilar este local. Eso estallaba en un conflicto al rato. Generalmente les ponían un local también escogido por el fondo, no por la gente.
Entonces mandaban por allá un poco viejitos arriba en un segundo piso, después de una escalera en un lugar donde no entraba nadie. Como lo vi en Usme, casi un presidio era lo que habían organizado allí. Y claro, ellos, sí, muy amables, les agradecían el local y se salían de nuevo a la calle, porque allí no había una forma de sobrevivir. Incluso contraveniendo lo que mucha gente ideológicamente llama la libertad de empresa. O sea, ¿por qué los señores vendedores no podían decidir con quién asociarse de ellos? Y con la novia, con el hermano, con el vecino, con el pana, con etcétera. ¿Y por qué no podían escoger dónde alquilar el sitio? Que lo hubieran hecho con un criterio comercial, porque no son tontos. Hubieran dicho, mire, este local aquí sirve porque aquí pasa no sé qué. Si hacemos pasajes, que es un urbanismo muy tradicional de Bogotá, pasaje en el centro. Si hacemos pasajes ahora, que no volvimos a hacer, pues se amplían los espacios del comercio y de ahí nos pueden meter. Y ahí entran los clientes porque llueve mucho y entonces eso está techado, la galería que llaman en Europa. Entonces se convierte en un lugar de ventas, etcétera. La asociatividad libre me parece fundamental para empoderar la economía popular. Y como eso es un aprendizaje, nosotros tenemos una falla grande como sociedad, nos lo han dicho muchos pueblos del mundo. No trabajamos en equipo. Miren ustedes un grupo de izquierda y ahí ven a Colombia. Llegan al poder y ya va a agarrarse las mechas. Pero eso no es de izquierdas. Miren un grupo de derecha y encuentran lo mismo. Agarrados ahí por el pedacito, no sé qué. En todas partes tenemos un grave problema de trabajo en equipo. Incluso a mí muchas veces me ha gustado ser solitario. Pero yo sé que uno solitario, por ejemplo, un solitario no llega a la presidencia. Eso es imposible. Entonces, el trabajo en equipo, que cada vez más estas tecnologías lo obliga prácticamente, ¿cierto? Porque es una sociedad en red, mundial, nacional, en el mismo barrio. Esta sociedad en red nos lleva necesariamente a trabajo en equipo. ¿Por qué nosotros no sabemos del trabajo en equipo, lo rechazamos o instintivamente no nos gusta? Porque no se construye en el colegio, en la escuela. Lo que tenemos es un sistema competitivo, ¿cierto? ¿Quién saca el primer lugar? Lo digo por mi experiencia. ¿Quién saca el primer lugar? Claro, y cuando uno dice, pues yo voy a estudiar, voy a estudiar solo. A mí las ideas de izquierda me daban para ayudar al vecino y entregarle la copialina, pero en general, solos, saque las mejores notas, eche para adelante, muy gringo el método, pero no enseña a trabajar en equipo. Trabajar en equipo lo hace el deporte, trabajar en equipo lo hace el arte, la música en el colegio, pero fue precisamente lo que quitaron unos años por acá. Y entonces las posibilidades del desarrollo del trabajo en equipo son reducidas como enseñanza. En una universidad, por ejemplo, si uno coge el MIT, que tiene una concepción de educación superior diferente a Harvard, las nuestras imitan Harvard, pero quedan en el 500 puesto. Pero el esquema MIT es que sobre todo van hindúes, no son pocos los latinos que van a esa universidad, van hindúes, les gustan las matemáticas, es tecnología, es ciencia aplicada. Pero aplicar la ciencia básica, que es lo que se llama tecnología, que se hace en la universidad, entonces hace que los jóvenes cuando entran, de una vez van constituyendo su equipo. Y el equipo va desarrollando en los 5 años el trabajo aplicado. La universidad los ayuda, obvio, pero también cuando salen, la universidad sigue presente. Y entonces hay equipos de investigación, algunos fructifican, otros no. Pero ya hay todo un proceso de aprendizaje
de trabajo de equipo que nosotros no tenemos, para no hablar de las sociedades asiáticas. Entonces, este tema de la asociatividad, de poder construir cooperativas libres, los nombres son lo de menos, pero aquí, digamos, usábamos el nombre cooperativa. Los campesinos de Colombia, vamos a ver los de Boyacá, los de Nariño, ¿son informales o son formales? Según la clasificación tradicional, son informales, no pagan su seguridad social. No pueden pagarla. Apenas están subsistiendo. El 80% de la población rural estaba en la miseria y la pobreza no hace mucho, y creo que siguen, las estadísticas deben haber empeorado. Entonces, ¿cómo van a pagar seguridad social? Luego son informales por la definición legal. ¿Y qué hacemos con ellos entonces? Los miramos como si se tratase de una guerra contra el informal, contra la informalidad, o cambiamos la concepción hacia cómo esa economía popular, en este caso rural, puede empoderarse, ¿cierto? Lo cual significa reforma agraria, lo cual significa transferencias tecnológicas, lo cual significa compra de cosechas, sustitución de tierras, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual significaría enseñanza de la economía digital, pero mire cómo estaríamos hoy respecto a una enseñanza de la economía digital en el mundo rural si no hay conectividad siquiera. Estamos por debajo del promedio latinoamericano. Pero aquí, digamos, la asociatividad, por ejemplo, entre cultivadores de papa libre, podría producir agroindustria. Porque ya en una región de aglomeración de cultivadores de papa, casi todos pequeños, muy pequeños, pero en la región se da la cantidad de producción suficiente para poner una fábrica de papas fritas, por poner un ejemplo, o de almidón de papa, o de alcohol de papa, o lo que queramos. ¿En propiedad de quién? Y entonces alguien en la visión tradicional diría, no, pues hay que traer un extranjero, hay que traer un gran capital. La asociatividad puede generar esa ausencia que seguramente tendrá el campesino de la papa en Nariño o en Boyacá, de un gran capital, porque es el Estado el que tiene que aparecer con el capital, y es la asociatividad la que puede generar la base mínima para poner la agroindustria. Y si nos agroindustrializamos, obviamente seremos más ricos. Entonces, digamos, en general, esto es lo que llamaríamos una transferencia de saberes, sea en lo digital, sea en la asociatividad, sea en diversos caminos, sea en la utilización de las energías limpias. ¿Cuántos campesinos aquí, en estos lugares de mucho sol, tienen ni idea qué es un panel solar? No saben cómo funciona. Oyen por ahí a Petro hablando de paneles solares, y el pastor, no voy a criticar al pastor, por ahí le dice, eso es satánico, que no hay ni siquiera, nunca ha visto uno, porque no se ha puesto allí. En esto hemos avanzado un poco, pero digamos, ¿cómo que el mundo rural no puede tener paneles solares allí donde hay sol? Algunos molinos de viento, digamos, molinos, turbinas de energía eólica, en muchas partes se podrían poner. ¿Cómo logramos articular esas tecnologías de avanzada con el mundo de la economía popular? A esto le podrían llamar populismo, esa sería una buena definición, ahí sí acertarían. Porque el populismo precisamente se definía, criticado por Lenin, profesor Escobar, me dirá si me equivoco, Lenin es el que critica el populismo, y lo critica porque son organizaciones rusas que creen que el campesinado puede saltarse el capitalismo, no hacerlo, y tecnológicamente pasar hacia formas más avanzadas de sociedad. Eran los populistas rusos. Pues aquí, de cierta forma, cuando yo digo que la economía popular se puede articular a las nuevas tecnologías,
pues estamos un poco recordando esas tareas, esas discusiones. Lo que pasa es que los rusos mataron 30 millones de campesinos por no hacer caso a los populistas. Pues, estatizaron toda la tierra y ahí murieron como 30 millones. En cambio, este camino de empoderar, por ejemplo, el campesinado a través de la asociatividad, etcétera, las nuevas tecnologías, las transferencias de saberes, podría darnos un camino que no es a cómo se supera el capitalismo, sino a cómo se democratiza el capitalismo. Es más, yo diría más ofensivamente, a cómo se desarrolla el capitalismo. Partiendo de que quienes tienen la tierra en el mundo rural no son capitalistas, son poseedores de grandes extensiones de tierra fértil y no siembran una mata de yuca, quitándole al país toda su capacidad y su potencialidad productiva. Y recordando las viejas épocas del feudalismo y de la esclavitud prácticamente, cuando nosotros lo que tenemos es que desarrollar la tierra precisamente para poder industrializar el país tal cual lo han hecho los Estados Unidos, Francia, España, después de Franco, o aún Franco, porque Franco no fue tonto y repartió tierras en España, precisamente para industrializar, o como lo hizo el Japón, o la China, o Corea, que es el ejemplo que siempre pongo. Lo siempre pongo porque cómo es que cuando fuimos a pelear, Corea era la mitad de nosotros éramos 2 veces más ricos y hoy somos 6 veces más pobres. Esa comparación Colombia-Corea es fundamental para saber lo que hemos hecho mal. Y una de las cosas que hemos hecho mal es que no hicimos la reforma agraria y ellos sí. Y otra cosa que hemos hecho mal es que ellos priorizaron educación por décadas hasta llegar a los mejores niveles del mundo por encima de Estados Unidos, y nosotros la dejamos botada por ahí como si fuera la cocina de una administración, la educación de la juventud. Entonces, bueno, ahí termino. Entonces, veo esos caminos. Ustedes podrán explorar cómo se podría hacer. Y en esos caminos, pues encontrarnos. Entonces, gracias muy amables por haberme escuchado.